Bueno, buenísimo. Muy buenas tardes a todas. Como ya saben, mi nombre es Ángela Velandia, a las que quizás hoy se conectan por primera vez. Yo soy coordinadora de este programa, de este taller que consta de 4 clases y también soy voluntaria de AMUNRA. Estoy acá porque justamente yo hago parte de esta Asociación de Derechos Humanos que tiene el fin de erradicar la violencia y la violencia más en mujeres migrantes y refugiadas, que es nuestra población claramente más favorecida por la asociación y que también buscamos ayudar. Entonces, para esto, nosotras estamos de la mano, estamos enlazadas con profesionales que trabajan también en estas áreas y que nos han brindado en estos talleres sus conocimientos, sus argumentos, sus respuestas y todo esto que nos hace falta tanto a las mujeres para poder afrontar situaciones de violencia, ¿no? Propias y ajenas. Ayudar también es parte de la solución. Así que vamos a dejarlas, yo las dejo más con mis compañeras, pero como parte de la coordinación yo les digo que yo hago parte, quien les contesta en el chat soy yo, estoy haciendo también la sistematización, si ustedes quieren también enviarme las preguntas de cada clase o pedirme en el material lo pueden hacer, en el chat estamos también activas. A estas clases también pertenece mi compañera Natividad Obeso, presidenta de AMUNRA, que en este momento no se encuentra porque está en una complicación con su teléfono y con su internet, así que está tratando de conectarse para podernos acompañar en cualquier momento, pero yo como responsable no solo de la asociación, sino del taller, les cuento que ella también está como coordinadora y que hemos charlado entre todas esto material y todo esto que les presentamos, siempre teniendo en cuenta las historias que nos rodean, no solamente personales, sino también dentro de la asociación, todos los casos que nos llegan son como el insumo también para poder hablar, ¿no? Con voz propia quizás y buscar esas soluciones para más compañeras, para que haya un protocolo que nos ayude. Así que bueno, les doy la bienvenida a este último taller y le doy el paso a la docente Liz, que ella nos va a hacer una pequeña introducción a lo que será el día de hoy, nos va a presentar a nuestras invitadas especiales, a quienes les damos también las gracias, la verdad, por compartir toda su experiencia, por compartir su trabajo y por no solo hoy, sino todos los días, luchar por las mujeres migrantes, refugiadas y por cualquier tipo de lugar en donde estemos nosotras, las mujeres. Así que bueno, gracias y le doy el paso a Liz para que sigamos con este taller y cualquier duda que tengan me la pueden dejar ahí en el chat y yo con gusto le responderé. Así que bueno, bienvenidas. Buenas noches, compañeras. Bienvenidas a este cuarto y último taller. Ha pasado casi más de un mes y pareciera que fue ayer cuando empezamos el primer taller. Así que buenas noches y bienvenidas a todas. Les agradezco por el tiempo y por el espacio, la compañía de Quilmes, que a pesar de no tener todas mujeres migrantes, nos encontramos presentes en este momento en el cuarto taller de Paradigma de Mujeres Migrantes. Hoy tenemos la última clase que debería hacer como una sistematización de todo lo visto para tener dos docentes de gran trayectoria y calidad, como es la doctora Perón y la doctora que tengo el HT para acá. Una mirada integral sobre la violencia y las herramientas para la protección de mujeres migrantes y refugiadas. Hemos visto a lo largo de los talleres situaciones de violencia, de género, causadas refugiadas en un contexto de migración. Así que la idea de hoy es concederles la palabra a las diferentes invitadas y posteriormente hacer un cierre. Si alguna de las compañeras tiene sobre las preguntas que se enviaron la clase pasada o algo que quedó pendiente de conversar antes, ¿te parece, Ángela, que sea antes o finalizada la exposición de las docentes? Liz, yo creo que buscando un poquito de mejor sonido, quizás vamos a dejar que las invitadas sigan, porque hay mucho ruido de fondo y no te estamos escuchando muy bien, compañera. No sé si de pronto alguna otra esté igual que yo con calidad de sonido, porque acá la idea también es Sí, que el no se la escucha.
claro. Entonces, ¿qué les parece si podemos por esta vez hacer que las invitadas se presenten a ellas mismas, también dándoles esta linda simpatía de que las compañeras que están desde el otro lado y que además, doctora, yo le cuento que hay hasta mujeres en otros países viéndonos, hay una compañera en Perú, todas también líderes, hay muchas del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, hay muchas trabajadoras del hogar, como se les denomina también en Latinoamérica, porque están desde otros sindicatos y hoy se unieron a este último taller. Así que les damos a ellas toda la bienvenida y también le damos a usted la palabra, doctora, y a la otra compañera Mariela Bueno, Sarrias también para que se presenten y puedan un poquito darnos a conocer todo lo lindo que trajeron, porque además vienen con videos, vienen con muchísimo material interesante. Así que démosle paso y rienda suelta, sin antes decirle, compañeras, que hay un cuestionario último que no se me vayan sin que lo tengan y que si se van sin él y lo necesitan, lo quieren, lo desean, me lo pueden pedir en el chat. Bueno, doctora, bienvenida, siga y bueno, vamos a construir todas. bueno, bueno, buenas tardes, muchas gracias, Ángela. Realmente para mí es un placer. Bueno, nos vamos a presentar entonces, en el caso mío, luego lo hará la doctora Sarrias. Yo les cuento que me llamo Marcela Peronja, soy abogada y trabajo dentro del sistema de justicia en la provincia de Santa Fe, en el Poder Judicial de Santa Fe. Soy funcionaria y me desempeño como asesora de menores. Eh, bueno, y estamos también además integrando la Red de Mujeres para la Justicia, que es una asociación civil que precisamente su objetivo es no solo dar una respuesta a las mujeres y en este camino hacia la igualdad material y sustancial hacia las mujeres en la sociedad civil, sino también dentro del sistema de justicia. Es una asociación, por lo tanto, que persigue y tiene en miras eliminar las discriminaciones contra las mujeres y, por lo tanto, la violencia en búsqueda y propender, por supuesto, siempre a la paz. No hay posibilidad alguna, ¿no es cierto?, de vivir en paz con estas discriminaciones existentes, estructurales y que tanto dañan a un colectivo tan importante como somos las mujeres. Y como ya vamos a ver, no somos tampoco las únicas dentro de un sistema que discrimina y que por lo tanto aún hoy tenemos la satisfacción de derechos como una deuda pendiente. Si les parece, compañeras, me gustó un videíto que quisiera compartir con ustedes para empezar a hablar un poco de lo que vamos a charlar hoy, que es dentro de la respuesta que vamos a dar o que damos la justicia, el sistema de justicia, y también la pregunta, ¿no? ¿Qué clase de respuesta tiene que dar el sistema de justicia ante las mujeres cuando sufrimos violencia, a las mujeres víctimas de violencias y en particular cuando además de ser mujeres que son víctimas de violencia, son migrantes? Entonces hay una vulnerabilidad importante que, como bien decía Ángela, eh, en este proyecto lo que estamos tratando es de indagar entre todas, desde la experiencia, desde este intercambio, desde la experiencia, decía, y desde el cumplimiento del trabajo, del ejercicio, desde las funcionarias, como el caso nuestro, que trabajamos en la justicia, perfeccionar, ver en qué se puede mejorar y en definitiva en qué y cómo podemos protocolizar estas conductas para precisamente dar una respuesta más efectiva. Si les parece, compartimos este video que me parece a mí que es un puntapié para que podamos entre todas empezar a charlar y, bueno, a empezar a desmadrar este ovillo.
Bueno, me parecía que era un lindo puntapié, ¿no? Para empezar, porque vamos a trabajar y vamos a hablar de este gran ovillo, de esta situación tan compleja como es la violencia. Si me permiten, les voy a pedir 5 minutitos para poder compartir ahora sí también lo que habíamos preparado hoy para que podamos ir, mientras que vamos charlando. Ahí está. ¿Se ve? Doc, perdón, Doc, le Ángela. preguntan si, este sí se ve. Doc, preguntan si el video era sin audio. Yo también me hice la pregunta, pero no quise molestarla. No, era con audio. Bueno, era con audio. Si les parece, se leyó, ¿no? Al menos pudimos leerlo. Bien. Sí, por supuesto Sí, que se pierde muchísimo. Yo tenía audio y no reparé en ello. Bueno, me parece que por una cuestión de tiempo sirvió como un disparador, porque en realidad la idea era poder empezar a reflexionar a partir de esto que decía, ¿no? La situación de violencia eh, que las mujeres viven habitualmente como una cuestión como una consecuencia de la discriminación que vivimos por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Esta discriminación de género, que es una discriminación estructural y que se expresa en su forma más violenta, extrema, a partir de la violencia de género, por supuesto, y que la expresión más extrema también aún es el femicidio. Entonces, quería hacer esa relación para empezar a charlar y hacer un poquito de repaso. Seguramente estos temas ustedes ya los han abordado y ya lo han visto, pero tener presente que la violencia no nace de un día para el otro, ni tampoco es algo que es absolutamente individual, si bien cada mujer la vive de una forma particular, sí es producto de una construcción social que se llama patriarcado, que es esa diferencia de esa relación asimétrica de poder entre el hombre y la mujer, y del cual entonces vamos a tener una sociedad desigual que venimos reparando en conductas que naturalizamos, en conductas que invisibilizamos, por lo tanto, a partir de las cuales empezamos a sufrir violencias que se expresan de una forma en la cual, en un ovillo que es absolutamente complejo, que después los vamos también a ver y abordar, analizarlos desde esa óptica, pero que en definitiva me parece que hay que tener siempre presente que hay conductas que producen y consolidan la violencia de género, como lo estoy diciendo en esta filmina. Y esa discriminación que sufrimos las mujeres, ese trato desigual, obviamente que nos genera una situación que llamamos de vulnerabilidad ante el ejercicio de derechos. La vulnerabilidad es la dificultad mayor para ejercer nuestros derechos. Y vaya si vamos a poder tener esa dificultad, vaya si tenemos esa dificultad, una mujer que está sufriendo violencia. Entonces es una importante dificultad, pero además se genera allí entonces una obligación del Estado de reforzar la posibilidad de ese acceso a la justicia de la que vamos también a hablar, que es en definitiva la posibilidad de que el sistema de justicia dé una respuesta ante una situación de violencia padecida por una mujer. ¿Qué clase de respuesta tiene que dar el Estado? Sin lugar a duda, y la fundamental y primera es detener la violencia, dar las medidas de protección. La segunda es la sanción a esa violencia, que ya vamos a ver también que son consecuencias importantes. El sancionar también da una franca, no solo respuesta a la víctima, sino a la sociedad misma. Y por último, la reparación a la víctima. Y la reparación, y ahí se va complicando, ¿no? Y se va complejizando el cuadro de situación. El acceso a la justicia, como dice la Corte Interamericana, es la primera línea de defensa a la hora de ejercer los derechos para las mujeres. Es vital y importante entonces decir, bueno, ¿cómo vamos por qué tenemos esas dificultades? Yo también quería repasar un poquitito, y antes de entrar en
el tema concretamente, hacer una reflexión sobre lo que habíamos hablado recién de la discriminación. Esta discriminación que sufren las mujeres, fíjense ustedes, si bien tenemos normas internacionales que prohíben la discriminación y por supuesto que lo primero que se consagra es la igualdad de todos a la hora de ejercer nuestros derechos. Sin embargo, decía, además de esos instrumentos internacionales como son la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos convenciones particulares para ciertos colectivos. Y ustedes ya lo han abordado en este curso, que para las mujeres tenemos una convención específica de eliminación de toda discriminación contra la mujer, que sus siglas es la CEDAW, que en el sistema interamericano en relación al deber de eliminar, de prevenir, de investigar y eliminar la violencia de género, tenemos nuestra convención, que es la Convención de Belén do Pará. También hay Convención Internacional sobre la Protección de Derechos para los Trabajadores Migrantes y los miembros de sus familias, la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, las convenciones como derechos del niño, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Traigo todas estas convenciones para que reflexionemos juntas en que hay alguien que no está presente, que no está indicado. Hay alguien que está faltando y que es precisamente el que es el destinatario de las normas. Y es entonces el sujeto con preferencia sobre todos estos colectivos, que es el adulto varón blanco, propietario, en definitiva, un sistema que en lo cultural es la organización cultural que llamamos patriarcado, pero que discrimina estructuralmente a ciertos colectivos y en donde las mujeres tenemos una discriminación de base que es justamente la raíz de la violencia que sufrimos. En todas estas convenciones, el derecho al acceso a la justicia es un derecho que en sí mismo está reconocido, es un derecho que se consagra. Bien. ¿Y por qué antes decía el tema de un ovillo y me pareció que era una figura interesante y que es absolutamente compleja la situación de violencia que vive una mujer? Fíjense que la ruta crítica, llamada ruta crítica, a esa trayectoria que va a realizar una mujer para salir de esa situación de violencia, es una ruta que va a tener muchas dificultades. Desde un aspecto individual de la propia persona, cada mujer vive con sus propias pautas culturales, su propia historia, que también va a hacer que a la hora de la violencia tenga un obstáculo en poder resolverlo. Su comunidad, su entorno, lo que es la comunidad primaria, como es en el caso, y que justamente en las mujeres migrantes particularmente se afecta, porque si bien ustedes saben que las situaciones de violencia entre uno de sus aspectos más marcados es, por ejemplo, el aislamiento, la víctima de violencia queda aislada, justamente como una de las expresiones machistas, ¿no? Una expresión de violencia es la de aislarla para que no pueda empoderarse, para que no pueda pedir ayuda, para que no pueda salir de esta situación. Y en la cuestión de las mujeres migrantes es particularmente sensible el tema, porque como ustedes saben, se viene y uno se viene sin la familia, se viene acompañando a la pareja, quedan lejos su familia primaria, no hay comunidad y no hay cuestiones comunes que permitan una mayor comunicación. Y después hay también otros obstáculos que ya son de tercera identidad, que es la propia institucionalización, la institución. El patriarcado también está institucionalizado, las instituciones también son patriarcales y también, como tal, por lo tanto, también la justicia se ha empezado a hacer cargo de esos patrones socioculturales que discriminan a la mujer y que por lo tanto también son obstáculos.
Por lo tanto, esa flecha roja, no es que una mujer cuando dice que basta, esto se terminó, sale de la violencia en una recta, ¿no? En una línea recta y directa. Por el contrario, es una línea temblorosa donde aparecen contradicciones, a veces acciones que parecen contradicciones, a veces van a haber retrocesos, van a volverse. Por eso es una ruta absolutamente crítica, porque en cada paso es necesario que podamos tener una respuesta para que esa salida realmente se produzca. Entonces, esa es la ruta crítica de la que es una mujer víctima de violencia. Las normas, las leyes y el sistema de justicia se ha preguntado, bueno, ¿cómo vamos a responder a esa ruta crítica? Y en este sentido, hablamos de acceso a la justicia en materia de violencia de género para las mujeres, en una recomendación de CEDAW, que prácticamente, particularmente, desarrolla el tema, y que yo convoco hoy a charlarla sobre esa base, en los aspectos que CEDAW ya ha visto, cuáles son las dificultades y cuáles son los obstáculos que tiene que remover la justicia para poder dar respuestas a esa ruta crítica. CEDAW nos dice que esta discriminación, garantizar la no discriminación de las trabajadoras migratorias. Digo esto porque también CEDAW va a tener la observación no solo 33, sino la observación 26 en la que va a relacionar y va a hablar de las trabajadoras migratorias particularmente. También vamos a decir entonces que, por supuesto, todas estas leyes, estas normas internacionales a las que yo estoy aludiendo, es para decirles que los derechos están consagrados, que hay igualdad de derechos y que se exige y se tiene la misma protección. O sea, se debe dar la misma protección. ¿Y cuáles son estos elementos entonces que la justicia, los sistemas de justicia tienen que garantizar? Porque una mujer víctima de violencia está en una situación de vulnerabilidad, es decir, de dificultad para poder acceder a la justicia. La propia recomendación también, una recomendación de CEDAW, recomendación 24, CEDAW se encarga de decirnos que no todas las mujeres estamos iguales, que hay mujeres y que hay que prestar especial atención a las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, como las migrantes, refugiadas, desplazadas internas, las niñas, las ancianas, las mujeres con discapacidad física, mental. Es decir, que allí también, fíjense ustedes, se plasma esta cuestión de la interseccionalidad, que seguramente lo han visto, que es nada más ni nada menos que entender que cada mujer, por la situación particular de vulnerabilidad que está atravesando, tiene una dificultad distinta. Y por lo tanto requiere de una tutela reforzada distinta. No es lo mismo ser víctima de violencia siendo mujer que siendo una mujer migrante. Y ustedes lo saben. No es lo mismo ser una mujer víctima de violencia y ser una niña. Es una vulnerabilidad distinta, es una interseccionalidad particular. Ni hablar de una niña migrante, donde no hay papá y mamá por un lado, el papá por el otro. En definitiva, cuando estamos las niñas que transitan, por ejemplo, las fronteras y que migran sin las responsables y los titulares de la responsabilidad parental. Entonces, hay situaciones de violencia particular para cada mujer en la cual que sufra violencia por el solo hecho de ser mujer. Sabemos las mujeres que la violencia, además, cuando es ejercida en relación también a los hombres, las mujeres, y esto también lo dice CEDAW, las mujeres las sufrimos particularmente en una forma desproporcionada en relación a los varones. Entonces, ¿qué respuesta tiene que dar un sistema de justicia para poder dar esa respuesta a esa ruta crítica que decíamos antes, ¿no? Primero, la justiciabilidad. La justiciabilidad comprende que el sistema de justicia, y fundamentalmente junto con ella la legislación, le dé la capacidad, le reconozca esa capacidad a la mujer de poder valerse por sí misma, es decir, lo que se llama la capacidad
de derecho, la capacidad de ejercer derechos. Sin duda, y todas estas convenciones venían a cuento de contarles que por supuesto que está reconocida esta capacidad. Hay una dificultad de emigrar, sin embargo, en muchos países en donde por edad se impide, por el estado civil, la mujer casada tiene que tener autorización del marido para poder migrar. Y esto dificulta precisamente en este reconocimiento, es un obstáculo y es, en todo caso, no es un reconocimiento a lo que estamos hablando de esta capacidad legal de ejercer nuestros propios derechos. Es decir, tenemos que tener el reconocimiento y la capacidad de ejercer nuestros propios derechos. La norma internacional así lo garantiza. Bueno, decía esto, ¿no? En muchos países se necesita esta autorización del varón para poder migrar, e inclusive para poder otorgar los pasaportes, se retienen los pasaportes. La disponibilidad. Entonces, si yo tengo la capacidad de poder ir a denunciar una situación de violencia, también tengo que tener en dónde voy a poder ir a hacer esa denuncia. Es la disponibilidad. Es decir, el sistema de justicia tiene que poner edificios, lugares a donde yo voy a concurrir. Bueno, este es un tema muy particular en materia de protocolos, que viene a cuento cuando seguimos una ruta crítica, en donde los contactos ante una situación de violencia, ¿dónde se va a denunciar? Primero en lo territorial, se va a denunciar en el barrio, se va a denunciar en las comisarías, generalmente son los lugares, es la policía. Otro lugar de roce del sistema, ¿no es cierto?, donde advertimos una violencia y entonces ahí nace la obligación del Estado de dar respuesta. Es mecanismos que se dan llama cuasi judiciales, donde decimos no es estrictamente judicial, como por ejemplo pueden ser todo lo que es el sistema de salud, donde se puede advertir, entonces una mujer llega con una situación de violencia y advierten ahí la situación, tiene que activarse los mecanismos para poder, los resortes como para poder dar una respuesta. Pero particularmente en el sistema de justicia, y ya sí en el sistema judicial, en los recursos judiciales, el Poder Judicial, el juzgado, es el que ordena las medidas de protección. Y ahí el sistema es donde termina llegando. Si usted hace una denuncia en la policía, va a llegar a una juez, es decir, a la judicatura para ordenar medidas de protección. Y lo que se advierte es que estos sistemas de justicia están realmente relativamente centralizados. En materia de lo que ocurre, por ejemplo, en los juzgados o las fiscalías de unidad de víctima, de atención a la víctima, en materia de violencia, están en los centros de las ciudades, generalmente, en los distritos departamentales son las cabeceras, los pueblos están alejados. Así que esta disponibilidad que nos pide SEDAW de decir, bueno, pongamos los juzgados, es un tema, aún hoy, los protocolos tienen la gran dificultad ahí, en donde, ¿cómo accedemos a esa disponibilidad? Y ahí vamos al tercer elemento, la accesibilidad. La accesibilidad significa que si bien yo lo tengo, y es perfecto, tengo el edificio de los tribunales donde tengo que ir a denunciar. Bueno, ahora tengo que poder usarlos, tengo que poder llegar y poder utilizarlos. Eso hace a la accesibilidad. Y ahí nos encontramos con enormes barreras, que por supuesto que hay barreras que las mujeres migrantes particularmente se va a agudizar. Una de ellas sin duda es la económica, por supuesto. Una mujer víctima de violencia es muy difícil que no esté sufriendo la violencia económica, la dependencia económica. Eso es una gran dificultad a la hora de atravesar esta ruta crítica para poder salir de esas situaciones de violencia. Esa barrera también en el tribunal se advierte en el sentido de la asistencia letrada. Todas las convenciones garantizan asistencia letrada, gratuita, es decir, que tenemos que tener las mujeres migrantes víctimas de violencia tienen derecho a una abogada o abogado de modo gratuito. Los defensores, los fiscales cuando se toman las denuncias, pero en definitiva el asesoramiento y la información es fundamental en ese punto crítico del que estamos aludiendo.
Por supuesto que también hay otras barreras, como son las lingüísticas. Y algo importantísimo, la barrera cultural, porque no es lo mismo para todas las mujeres la situación, la denuncia y la misma situación de atravesar un proceso legal de acuerdo a nuestra cultura y nuestras representaciones inclusive en la materia de cómo estamos atravesando, porque no nos olvidemos que no estamos yendo de paseo, estamos atravesando una situación de violencia y por lo tanto es una mujer absolutamente vulnerable, como para que podamos tener la necesidad, sin lugar a dudas, de asistirla. Por eso, Sedams también ahí habla específicamente para aquellas operadores del derecho, cuando estamos recibiendo a una mujer en situación de violencia, no hay forma que no se pueda atender si no estamos sensibilizados en materia de género. Es decir, lo que se llama la capacitación con perspectiva de género. Porque si no damos cuenta nosotros de que estamos ante una mujer que está sufriendo no solo violencia, sino que esa violencia está en el marco de una discriminación estructural y que por lo tanto, para dar una respuesta integral, tenemos que ser conocedores de esas razones de la situación que se nos está presentando. Entonces, esa accesibilidad decía, bueno, la información, otra accesibilidad importante es la movilidad, el no saber a veces dónde ir, y esto tiene que ver con información. Las mujeres migrantes muchas veces en este aislamiento del que yo hablaba anteriormente, el no saber dónde ir. Ustedes saben que las embajadas son un lugar que también tienen referencia, si bien por supuesto que no es ni el primero ni el último, pero sí son organismos que siempre se referencian mucho para estas situaciones. Pero las embajadas también indican los lugares a donde se pueden recurrir, porque hay una característica fundamental en estas situaciones que es el aislamiento y el de judiciales y los poderes ejecutivos en sus municipalidades, en sus comunidades, en sus comunas particularmente, van a tener también las áreas que atienden en particular y sobre todo en materia de seguimiento de una situación de violencia. Y que tiene que estar trabajando en forma articulada con el sistema de justicia, o sea, con la justicia. Pero las órdenes de protección, y yo voy a hablar específicamente en materia civil y no ya en lo penal, que posiblemente Mariela nos traiga referencias particulares sobre el área y sobre la materia, pero las medidas de protección son del Poder Judicial y son de los tribunales. Por eso la efectividad del acceso consiste también en una articulación muy efectiva entre todas las instituciones y los organismos a través de los cuales llega la policía, de la policía, el juzgado, del juzgado, de las fiscalías, por ejemplo, o de las defensorías, a los juzgados y que esas medidas realmente salgan. Entonces, todos esos espacios y todos esos tiempos son protocolos que pueden ser interinstitucionales, es decir, entre las instituciones, o que cada institución, por ejemplo, un juzgado tenga como protocolo el cómo tomar una denuncia, el cómo tomar una denuncia también en el área de una comuna o de una municipalidad. Esos protocolos hoy están y están en un proceso de formación. Yo digo que por eso este proyecto también, tratando de hacer protocolos lo más efectivos posibles. Bien, para ello tenemos que tener en claro cuál es la obligación, en definitiva, del Estado y fundamentalmente de la justicia. ¿Qué tenemos que garantizar? Ustedes saben que, y creo que también esto lo han visto, pero así como esa ruta crítica de una víctima, una mujer migrante víctima de violencia, esté atravesando, apenas roce cualquier institución, cualquier parte del Estado, debería ponerse en funcionamiento el engranaje que garantice que esa mujer pueda salir, o al menos poner todos los esfuerzos posibles. Y eso es vital. Lo ha dicho también así, la Corte Interamericana ha dicho, es un vínculo crítico en el acceso
de esa denuncia de violencia de género y la posibilidad de que se perpetúe ese delito, porque es lo que suceda con esa violencia lo que va a definir después si tenemos una respuesta oportuna y rápida, es lo que va a suceder después si podemos realmente llegar a sancionar y por lo tanto a erradicar esa violencia y no perpetuarla. Entonces, las obligaciones que tiene la justicia son de dos tipos. Por supuesto que está la ley y también las prácticas. En materia de ley es lo que ya vimos. Yo les hablaba de las convenciones y podemos decir que tenemos leyes que también a nivel nacional, como la Ley de Protección Integral de la Mujer, también protege a las mujeres migrantes, es decir, protege a todas las mujeres y en particular también las leyes de violencia. Para los operadores del sistema de justicia, también tenemos prácticas regulables, que son, por ejemplo, entre ellas vale la pena también citarlas, las reglas de Brasilia, que son un verdadero recuento de las conductas y de los actos procedimentales que mejor se adaptan a la atención de las mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad. Realmente ha sido, las reglas de Brasilia son para los y las operadoras fundamentales a la hora de trabajar, por ejemplo, ante la violencia de género. Pero esto es desde el punto de vista normativo. Ahora, ¿qué tiene que ver con las prácticas? Porque tenemos una obligación, ¿no es cierto?, no solo desde las normas, sino también en los hechos, de responder efectivamente, decíamos antes. Y en las prácticas aparece esto de los protocolos. ¿Por qué? ¿Hay una desconfianza? Claro que hay una desconfianza. Antes decíamos, los sistemas de justicia que la propia sociedad tiene y que por lo tanto también se viene reformulando a partir de estas convenciones que vengo citando. Y por lo tanto esta desconfianza implica que se le diga, bueno, usted tiene que hacer esto. Después si quiere hacer más, bárbaro. Pero este es un piso mínimo de actuación. Y esos protocolos, por lo tanto, tienen que estar y constituyen la garantía de que se van a respetar las convenciones. Es decir, lo que el Estado se ha comprometido y que de incumplir trasladamos entonces en lo que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad internacional. Y de estos protocolos se trata. Decía que había muy poco en materia de migrantes, en ese colectivo específico, pero en todos. Fundamentalmente creo que son tres nudos particulares. Uno tiene que ver con la denuncia. La denuncia es un momento clave y que deberíamos tener protocolos más unificados sobre todo, porque además la denuncia también tiene otra cuestión fundamental, que es esta información de la que hablábamos antes de las estadísticas, que son vitales también para que cualquier sistema de justicia pueda ser más efectivo. La otra, sin lugar a dudas, es la medida, la eficacia de las medidas. Las medidas, hoy tenemos post pandemia, digamos, sistemas que tal vez tengan mayor posibilidad de ser efectivos porque lo virtual ha permitido que haya una respuesta más rápida en tiempo ante la petición de una medida de prohibición de acercamiento, de exclusión, de restitución de un niño, niña, sean realmente efectivas. Y sin lugar a dudas, la tercera es el seguimiento de esas medidas. El seguimiento de las medidas es vital y ahí sí una articulación con el Ejecutivo importantísima, que estas convenciones, Belén do Pará y también los mecanismos de seguimiento de Belén do Pará nos vienen diciendo y nos vienen acusando a la Argentina particularmente del compromiso de cumplir con estas articulaciones entre Ejecutivo y Judicial, entre ellas también para el seguimiento de las situaciones de violencia. En definitiva, dejo instalado el tema, me parece que por la hora no quiero extenderme más. Les quiero contar del acceso
en las páginas de la justicia. En cualquier jurisdicción, siempre dentro de un sistema de justicia, hay un organismo que está dedicado a tomar el tratamiento de las denuncias de violencia en forma específica. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, les traje como ejemplo nada más, tenemos una fiscalía específica, esta es la página de ingreso, es una unidad de atención a la víctima de violencia doméstica, una unidad fiscal específica en materia civil, y que es desde esa atención la que después vuelca la solicitud a los juzgados de familia, que son las que toman las medidas de protección, donde se adoptan las medidas de protección. Si la violencia constituye un delito, el Ministerio Público de la Acusación también tiene páginas y tiene específicos canales para tomar las denuncias. Lo mismo hace lo suyo también el Servicio Público de la Defensa, que estos son ejemplos que traigo, pero que en definitiva, digo, en los poderes judiciales en general, donde las falencias que se advierten, por lo menos voy a hablarlo desde la provincia de Santa Fe, en trabajos que se han hecho a partir de 2018-2019, en un relevamiento de lo que es la actuación del Poder Judicial en materia de violencia, los dos grandes puntos donde más debilidad había no era en la atención en las fiscalías especiales de violencia, pero sí en los juzgados de familias a la hora de la demora para dictar las resoluciones, las esperas, las mujeres que generalmente, los traslados largos, que yo les decía antes, generalmente cuando una mujer víctima de violencia se traslada y una mujer migrante igual, va con los hijos, en grandes distancias, recorrer grandes distancias, con grandes esperas, decía, y fundamentalmente en las autoridades policiales, donde están los dos grandes ejes donde falta tal vez muchísimo. Protocolos específicos, tenemos el protocolo en abuso infantil, pero también en abuso sexual es tal vez una de las violencias, como la violencia sexual, una de las violencias más terribles que puede sufrir las mujeres, que sufren las mujeres, y en este sentido, estos protocolos, sí yo diría que son los que más estandarizados están y más generalizados están en todas las jurisdicciones del país. En definitiva, y para ir cerrando, capacitación, obligaciones, decíamos, de debida diligencia antes y las obligaciones que tiene el Estado. Las vamos a puntuar de esta forma. Capacitación es fundamental para las y los operadores judiciales. Estamos nosotros capacitando en materia de ley Micaela. Ustedes saben que es fundamental la perspectiva de género, la sensibilización en género para quien atienda. En este sentido, atienda y requiera y trate de tratamiento a estas denuncias de violencia. Fundamentalmente en los protocolos se hace hincapié en que quien haya personal femenino para recepcionar las denuncias, por ejemplo. Decíamos antes, la respuesta del Poder Judicial debe ser el cese de la violencia, el tomar medidas de protección, pero también el de reparar. En las reparaciones está también la rehabilitación, y en la reparación también está lo económico, que también allí es fundamental las reparaciones económicas para las víctimas de violencia, ni hablar en esta situación particular, cuando cuando a veces también las violencias vienen de los propios empleadores. Las mujeres migrantes suelen sufrir violencias no solo en los contextos familiares, sino también son también muchas veces condicionadas por los trabajos, porque se viene con la necesidad de ese trabajo puntualmente y se viene en ese traslado a partir, inclusive reteniendo la documentación, ¿no? Como una forma de represalia. Y por lo tanto, y por último, estas reparaciones, también una fundamental es la garantía de no repetición. Es una importante reparación, que no es menor, y que sin lugar a dudas también constituye una obligación dentro de esa debida diligencia que hablábamos antes. Por último, hablaba de las estadísticas que ya lo dije, y las actuaciones coordinadas y articuladas. Hoy se impone más que nunca. No podemos
tener tanta segmentación en la respuesta, dar respuestas segmentadas. Es decir, el juzgado de familia te resuelve una cuestión, penal te resuelve otra cuestión, ni hablar de los seguimientos, a veces con los ejecutivos, que no están coordinados, donde no se sabe después, esa mujer queda con esa medida y nadie sabe si se la cumple, si no se cumple. La asistencia, en definitiva, es una asistencia integral. Y si la asistencia debe ser integral, la respuesta es integral, obviamente que también los operadores y las operadoras de los sistemas de justicia tienen que ser también integrales en todos los segmentos y en todos los estadios que el propio sistema prevé para dar respuesta a estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Excelente tema, gracias. Recordarles Bueno, que la doctora es colaboradora del programa Maravilla de Mujeres contra la Violencia y replicadora del taller para incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia. genial, gracias, Lizeth. Yo les quiero leer a la doctora acá algunos comentarios que nos llegaban mientras ella estaba haciendo su exposición, para que podamos también ahí un poco construir, ¿no? Esto que hablábamos antes, que es tan importante, y es el tejer entre las organizaciones, asociaciones y mujeres individualmente y colectivamente, ¿no? Organizándonos y teniendo la información correcta, los casos que llegan a esos lugares específicamente. Acá hay uno, a ver si no se me queda ninguno atrás, antes de el de Elisa Espinosa. Hace unos días, una mujer y sus 2 hijos fueron baleados por su ex padre de los 2 niños, y el juez dictaminó la orden de restricción cuando estaban internados por el ataque. Sucedió en Rawson, localidad de la provincia de San Juan. Eso nos comenta ella, y seguramente que quiere saber qué tipo de procedimiento o por qué fue dictaminado quizá ese caso así, ¿no? En donde los menores quedan justamente con el victimario. Sí, no deberían quedar, no sé si el caso es ese. Lo que está diciendo es que fueron baleados, no que quedaron con el victimario. En realidad, no se hizo una medida. Claro, yo entendí que se hizo una medida de no hay ningún protección. derecho para que queden. Claro. Es más, yo les comento a raíz de este caso, el caso María da Pena fue el caso que dio origen a la Convención de Belén do Pará. Y fue un caso muy parecido. La mujer es como que su marido la venía hostigando. La chica llega internada, la internan en el hospital e intenta matarla en el hospital. A raíz de eso, este hombre es condenado, pero después, claro, el procedimiento se dilata tanto en el tiempo que empezaron a ver que había casos de impunidad. Entonces, se verificó todo lo que era el sistema de justicia de Brasil y nace María da Pena. El caso María da Pena, que fue una condena internacional y por el cual nace la Convención de Belén do Pará, que habló Marcela, y bueno, y ahora yo un poco les voy a comentar. Que vamos a ir específicamente ahora, si nos da el tiempo, y si no hay alguna otra intervención, porque esto está bueno que sea dialogado, porque tiene que haber un ida y vuelta, para que sea rico. Yo les comparto pantalla y vamos a ir al tema exclusivo de habían violencia. algunos, Sí. Dale, habían algunos otros comentarios quizás que Sí. se hacían también de capacitación urgente a la policía, porque también depende de ahí la justicia de muchas mujeres migrantes. La policía quitan a sus hijos y los dan a los violentos o a los victimarios, sería en este caso, solo por ser mujeres migrantes. Les quitan por ser mujeres migrantes. ¿Qué se puede hacer en esos casos? No. Nos La comenta policía, acá Carla. Carla, la policía depende del Poder Ejecutivo. Por ley Micaela, todos los 3 poderes del Estado tienen que tener la capacitación en ley Micaela, que es de perspectiva de género. Y la policía a lo sumo puede tener una acción de prevención, pero las medidas
específicamente las medidas de protección, no solamente respecto de la madre, sino de los hijos, la dicta un juez o una jueza. No la puede hacer la policía. No se dejen sacar los chicos por un policía. ¿Sí? Las medidas las toman los magistrados y magistradas. De hecho, eso es un caso de violencia institucional, porque es una violencia de la policía y se tiene que denunciar. Por eso lo que dice Mariela, hay que recurrir al tribunal. Y con respecto a lo anterior, me quedé con una cosita que para decirle a esa mamá, en el caso de una mamá, los tribunales nunca darían un cuidado personal a la pareja violenta, porque existe una cuestión con el interés superior de un niño o niña. Esto es la interseccionalidad de la que hablábamos antes. El interés superior de esos hijos nunca puede estar separado de una mirada de perspectiva de género. O sea, nunca se es un buen padre si se es un mal marido, dicho de otro lado. Además, en el tema de violencia, si la violencia es directa respecto de la madre, los chicos ven eso y reciben, la violencia se extiende a los chicos. Entonces, por eso se tutela todo el grupo familiar, no solamente la persona que recibió el golpe, sino las criaturas que estuvieron en esa casa también tienen que ser resguardadas. Yo voy a ver si puedo compartirles pantalla para empezar, si no hay otra intervención o otra cosa. Vaya poniendo tranquila, Doc, y yo le voy leyendo acá. Bueno, no sé si se hay ve una ahí. última que también es para que el resto también. Sí, perfecto, perfecto. Desde nuestra orga queremos lograr un gabinete de contención en cada comisaría. Nos comparte Elisa Espinosa. Sería fantástico. Sería fantástico, porque yo en realidad escuchando a la Marcela y yo me presento. Mi nombre es Mariela Sarrias, soy abogada, especialista en Derecho Penal. Siempre trabajé en penal, primero en un juzgado de sentencia y ahora ya hace 20 años para la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que veo los casos penales que llegan, es decir que veo cuando las sentencias hay yerros judiciales y la Corte tiene que examinar los casos. Entonces veo todo, como dijo Marcela, la ruta crítica y también cómo va subiendo esa sentencia hasta Corte. Y generalmente, ¿qué nos pasa a nivel penal? Nosotros vemos víctimas, o mejor dicho, sobrevivientes que llegan muy solas a los procesos, solas totalmente. Y el tema de una mujer migrante, como decía Marcela, es mucho peor la vulnerabilidad. A veces hay cuestiones idiomáticas, hay cuestiones de soledad porque vienen solas al país, cuestiones económicas, que si no tiene un grupo de contención, se retractan, ¿sí? Se retractan o van cediendo o caen de nuevo en el círculo de violencia. Yo les voy a compartir un poco rápidamente para ver si podemos aprovechar el tiempo y ustedes, si hay algunas dudas, me paran. Bien, yo les decía que, como decía Marcela, el tema de la violencia es una de las manifestaciones más graves de desigualdad de género. Antes esto no se consideraba por el derecho, ¿sí? Ustedes piensan que el derecho nunca es neutral. El derecho va acompasando momentos históricos de una sociedad determinada, ¿sí? Entonces, hemos tenido momentos en los cuales, por ejemplo, para el derecho, se consideraba que la mujer era un incapaz o se la consideraba directamente como un menor, no podían votar, tenían una situación prácticamente como de sumisión respecto del marido. Y eso hacía que las violencias se normalizaran, ¿sí? Se tomaran como normal, era como algo que era de la esfera privada.
con el devenir del tiempo y con el devenir de los movimientos feministas, la evolución también que hemos tenido como sociedad, se han reclamado derechos y el derecho se ha compasado. Y por eso tenemos las distintas normas que les decía Marcela, ¿no? En principio, porque esto es un flagelo que es de orden mundial, es decir, todos los estados reconocen que la violencia de género es una cuestión histórica plasmada en las sociedades. Por eso hay convenciones, hay instrumentos internacionales, y después viene toda una normativa, normativas nacionales, normativas provinciales. Para la ONU, mujeres, la violencia contra las mujeres y niñas se define como todo acto de violencia basada en el género, que pueda o que tenga como resultado un daño, un sufrimiento físico. Puede ser físico, sexual, mental para una mujer, como así también amenazas de tales actos. Es decir, esa cuestión de esa persona que trata como de acometer con la palabra o coacciona, o la privación ilegítima o arbitraria, que también se dan en muchos casos, chicas que las encontramos que están encerradas en habitaciones, no las dejan salir, o directamente las atan a las camas. Esa privación de libertad hace a las violencias, que pueden llegar a ser en un momento hasta extremas, llegando al femicidio. Les decía también que, y que acompasado también con lo que contaba Marcela, que es un fenómeno complejo. Hay muchos factores, hay psicológicos, familiares, socioculturales, es decir, porque hay estructuras que siguen siendo, y familias que siguen siendo violentas, y también institucionales, porque también hay violencias que que inciden en las mujeres con medidas o con normativas que nos restringen derechos. La violencia es tan antigua como la humanidad, y los seres humanos siempre han recurrido para detentar poder. Por eso, cuando se habla de violencia de género y violencia contra las mujeres, siempre se pivotea o hace base en relaciones de poder, ¿sí? No es cualquier tipo de violencia, sino es una relación en la cual un hombre se cree como superior a la mujer. Es una relación en la cual el derecho tampoco escapa, ¿sí? Porque, como les decía, el derecho no es neutral. Y en esa percepción de la realidad, como hablaba, ¿se me cortó el audio? Ahí volvió, Doc, ahí volvió, parece que sí, pero ahí volvió. Se te escucha, Sí, Mariela. no sé en qué quedé, pero bueno, sigo. Esa percepción. Bien. Yo le estaban comentando de cómo iba el derecho acompasándose a los momentos históricos de cada construcción de familia que tiene cada sociedad. Y cómo de pensar que en realidad la violencia era un asunto doméstico que en el Estado no se tenía que meter, ahora se entiende que sí, que es una situación en la cual el Estado tiene. Esperen, ahí está. Escuchaba un ruidito. El Estado tiene que estar acompañando esas situaciones para poder erradicarlas y, en su caso, sancionarlas. Rápidamente, como les decía Marcela en el tema de la igualdad, ¿por qué es importante el principio de igualdad? Porque la igualdad siempre ataca la idea de superioridad y jerarquía entre los sexos, ¿sí? Visibilizando las conductas discriminatorias, que se sustentan en valoraciones negativas de un grupo respecto de otro.
el principio de igualdad en el derecho tuvo toda una evolución. Antes se consideraba que la igualdad era como no arbitrariedad. Supongamos, si a nosotros no nos daban el carné de conducir porque éramos morochitas, decía, y eso es arbitrario. Me pueden denegar el carné si yo no rindo supongamos, el examen de conducir. Pero si hubiese otro patrón, ese patrón sería con arbitrariedad. Después se empezó a hablar del principio de igualdad como no sometimiento, que es acá donde ingresamos los grupos con vulnerabilidad o vulnerados. Es decir, que hay grupos que tienen por su estructura, digamos, por su desigualdad estructural, una situación que están en desventaja, que el otro concepto no le podía ser aplicable. Entonces, yendo por el grupo de igualdad como no sometimiento, podemos incluirnos y se conoce también lo que en derecho se conocen las acciones afirmativas, ¿sí? Cuando nosotros vemos que a un grupo determinado, que puede ser los grupos, cada estado determina cuál es un grupo vulnerado. Ese principio como no sometimiento se puede aplicar. Después se habla de desigualdad estructural, discriminación múltiple, discriminación interseccional, que les comentaba también Marcela, que fue toda una evolución que hizo la jurisprudencia. En lo que es discriminación múltiple, antiguamente en las jurisprudencias, es decir, en los fallos que daban los tribunales, se decía, bueno, esta chica es mujer, es niña, es migrante, y se hacía como una sumatoria a los efectos de la vulnerabilidad. En cambio ahora hay todo un desarrollo que se habla de discriminación interseccional, que es directamente todo ese tipo de vulnerabilidad da una sola vulnerabilidad con características particulares, por las cuales tenemos que tutelar y resguardar a esa sobreviviente. Esperen que busco acá para pasar. Bien. La violencia de género no admite distinciones de raza, ni de etnia, ni nacionalidad, ni clase social, ni edad, ni nivel educativo. Es realmente las sobrevivientes que llegan a los tribunales, generalmente siempre tienen las mismas características. Siempre llegan prácticamente, cuando hay una violencia crónica, llegan anuladas, que es lo que desconocemos como la desesperanza aprendida. Directamente se les mutila la subjetividad, a tal punto que sienten que no son nada. Por eso tienen miedo hasta de declarar, o se sienten que no las van a creer, que no les van a creer, o que se va a quedar con los chicos. Han llegado víctimas que hasta con estudios, siendo abogadas, y que en el momento decían, no, pero me va a sacar los chicos, pero ¿cómo te va a sacar los chicos? Es decir, es tal la mutilación de la fuerza que tenemos como mujeres que te hace realmente poner en una situación de vulnerabilidad extrema. Por eso las asociaciones tienen que apuntalar a las sobrevivientes cuando vienen a los tribunales a declarar. Tenemos desde los poderes judiciales siempre hay mecanismos para apuntalar, pero cuando las víctimas se nos caen, especialmente cuando van a declarar en juicio, y mucho más cuando son juicios penales, que son los juicios más fuertes. El juicio penal es cuando vos te sentás y tenés el imputado, tenés el juez, necesitan la contención. Si es familiar, mucho mejor. Si no es la familia, un amigo. Si no es un amigo, tiene que ser alguien que te une, que te haga ese anclaje emocional, que a veces la institución, por más que pueda, no se la podemos dar, porque el anclaje siempre es muy emotivo. Todo lo que es la convención
tenemos cajas de herramientas a patadas, normativas a patadas. Es decir, como les decía Marcela, ¿y por qué se las enumera así? Porque en la República Argentina nosotros tenemos como un sistema normativo que es piramidal. En nuestro vértice tenemos la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional. Uno de esos tratados es la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que es la que establece que la violencia es una de las formas de discriminación de la mujer. Ese comité de CEDAW da recomendaciones. Dio la recomendación 19, la recomendación 35, que hace todo un desarrollo de qué tenemos que entender por violencia. La recomendación 33 sobre el acceso a justicia, la recomendación 38 relativo a trata de mujeres y niñas en contexto de migración mundial. Luego, en el segundo orden de prelación, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Convención de Belén do Pará, que era la que yo les dije que nació con el caso de María da Pena. Y esta convención también tiene su comité, que también brinda recomendaciones, ¿sí? Porque cada instrumento internacional tiene comités. Esos comités lo que hacen es regular las aplicaciones en territorio de lo que está pasando y brinda recomendaciones. Y a su vez hace el monitoreo de cómo los países van adecuando las normativas. Hay opiniones consultivas de la Corte y hay acuerdos de reconocimiento de protección para las mujeres en situación de violencia. Están las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, que también son muy importantes porque habla específicamente respecto de los sectores con vulnerabilidad. Y a nivel nacional, es decir, en el tercer estrato, teníamos Constitución, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía, los tratados posteriores con otros estados, tenemos las herramientas nacionales, que son las normativas nacionales, tenemos leyes nacionales como la 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, después la ley de identidad de género que tipifica, después la 26.791 que tipifica el homicidio agravado de mujeres, y la ley Micaela que les hablábamos, que era respecto a la capacitación obligatoria. En esa capacitación obligatoria, cuando nosotros ingresamos ya desde 2010 a capacitar a funcionarias, funcionarios, toda la magistratura que ha venido, siempre se les preguntaba, ¿ustedes conocen algún caso en su fuero más íntimo de violencia? Y la mayoría decía que no habían presenciado nada, que en sus familias no tenían casos de violencia. Con el devenir del tiempo, ya hace prácticamente de 2010, ya 13 años, al internalizar los conceptos, realmente se pudo, muchísimos de los operadores y operadoras, que también son los que resuelven los casos de violencia, han admitido o ser víctimas de violencia familiar o haber presenciado en su círculo muy, digamos, íntimo ese tipo de situaciones, ¿sí? Conforme la ley nacional, la ley nacional da conceptos, da los tipos y las modalidades, da los objetivos y da un tipo de procedimiento que sería el procedimiento estándar a seguir en este tipo de casos. Y para empezar, ¿qué dice la ley? Dice, se entiende por violencia contra la mujer toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado o en espacio analógico, digital, es decir, también el digital se incluye, basada en una relación desigual de poder, se afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la psicológica, sexual, económica, patrimonial, la participación política, así también como su seguridad personal. Quedan también comprendidas las perpetradas desde el Estado, era lo que ustedes decían. Que te quiten una criatura, un policía, es violencia.
Si no hay motivo, si no hay un hecho, digamos, delictivo en flagrancia, un personal policial no podría quitarnos menores de edad a una madre, ¿sí? Se considera violencia indirecta también a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión o disposición o criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja. Es decir, esta es toda como digamos, la norma que condensa también la jurisprudencia que se fue receptando por los tribunales. ¿Qué tiene como objetivos? Siempre es la vida libre de violencia y sin discriminación. El derecho a la salud, a la educación y a la seguridad, a la integridad física, psicológica, sexual, que se respete la dignidad, a decidir la vida reproductiva, el número de embarazos y cuánto tenerlos, a la intimidad y la libertad de creencia y de pensamiento, a recibir información. Se tiene que tener el derecho a recibir información y el asesoramiento adecuado, a gozar de medidas integrales y asistencia, protección y seguridad, a gozar de acceso gratuito a la justicia en los casos comprendidos en la aplicación de esta ley, es decir, que son gratuitos. La igualdad real de derechos, oportunidades de trato entre varones y mujeres y un trato respetuoso de las mujeres, especialmente evitando la revictimización. En este caso específicamente, antiguamente, a las mujeres se le tomaban numerosas declaraciones testimoniales. Iba a la comisaría y se le tomaba una declaración. Iba a la justicia de familia y se le tomaba una declaración. Iba al juzgado penal o ante el fiscal otra declaración. Ahora lo que se trata de hacer es que haya una sola declaración, que es lo más óptimo, para que no se revictimice. Y en muchos casos, por ejemplo, nosotros en Santa Fe, cuando la violencia es extrema, o en casos de trata de personas, por ejemplo, la toma de declaración se hace en cámara Gesell. La cámara Gesell es un sistema en el cual la víctima declara en una sala donde tiene, bueno, por un lado, una entrevistadora y por el otro lado, con un vidrio opaco, está el juez, el defensor del imputado, peritos si puedan llegar a haber peritos. En algunos casos se ha dicho que han querido estar los imputados. En Santa Fe todavía hay resistencia para que los imputados estén por atrás, siquiera del vidrio, para que la víctima no se sienta atemorizada. Y ella hace esa toma de declaración con comodidad y tranquilidad para poder explayarse, ¿sí? Y contar los hechos. Porque generalmente, a veces en los juicios orales, se nos han caído muchísimas testigos. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, yo particularmente estoy en la ciudad de Rosario y hay muchos casos de que hay narcocriminalidad y muchas mujeres son testigos de esos hechos. Entonces, cuando la mujer declara, prácticamente se coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Por eso declara en cámara Gesell, ¿sí? Hasta para protección. Los tipos de violencia. Conforme la ley, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política. Lo vamos a dar rápidamente. Física, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, es fácil, produciendo cualquier dolor, daño, riesgo de producirlo y cualquier forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Este era el caso que yo les decía que el leading case fue María da Pena, ¿sí? Cuando hay maltrato físico y la violación más extrema física es el femicidio. Siempre se tiene que acreditar en el feminicidio que sea en un contexto de violencia de género. Por eso, desde las asociaciones, ustedes tienen que apuntalar a que si a alguna compañera le pasa una situación así, ver la posibilidad de tener ese acopio de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, no se tienen que borrar de los celulares información
o mensajes, el solo hecho que le haya roto un celular también puede incidir en el tema de la violencia, porque lo primero que rompen a las víctimas para que no pidan auxilio son los celulares. O el tema de el cerramiento, cuando la víctima es aislada, también se va a tener en cuenta por el tribunal, porque lo primero también que hacen los victimarios es aislar a la víctima. Generalmente las hacen pelear con las familias, las hacen pelear con las amistades, cosas que tienen siempre víctimas solas y débiles para poder repeler o poder aguantar esa violencia. Psicológica, es la que causa un daño emocional o una disminución en la autoestima, perjudica o perturba el desarrollo personal. Es bien el típico caso de el maltratador psicológico, el que te desautoriza, el que te hostiga, el que te amenaza, el que la humillación constante en forma crónica hace que la mujer siente esa violencia y también lima su personalidad. Como yo les decía, en el caso fue la causa Páez. En la causa Páez, lo que nos pasó en la ciudad de Rosario, pasó que una mujer tenía un bebé en sus brazos, ¿sí? La pareja le hace un golpe al bebé y lo mata en los brazos de la mujer. A la pareja le imputan homicidio y a ella también le imputaron homicidio en situación de garante, ¿sí? Porque la consideraban que como ella tendría que haber sido una buena madre de familia, tendría que haberse ido con ese hijo y no tendría que haberlo expuesto a esa situación de violencia. ¿Qué pasaba? En el caso de Páez, la chica estaba prácticamente limada. Había llegado tajiada a tener ese bebé al hospital. Cuando llega, tajiada, en ese momento no tenía respuesta. Entonces, desde el Tribunal Superior se evaluó esa situación de contexto. Por eso yo les dije que a veces la persona está anulada, pero si tiene redes de contención, esas redes de contención ayuda y ayuda también al Poder Judicial para recabar pruebas. ¿Qué pasaba? Muchas de las vecinas podrían decir, che, estaba encerrada, le hacía comer en un plato como un perro, porque ni siquiera comía en la mesa, en un perro le ponían en el plato para que comiera, estaba desnutrida, no había salido en tanto tiempo, no iba ni siquiera a los exámenes médicos. Ahí se va acreditando, además de la violencia que se puede constatar en los cuerpos, cómo una persona no tiene posibilidad de respuesta, ¿sí? Esos son los casos de extrema violencia crónica que puede ser pasible en los tribunales de ser víctima, pero a su vez en este caso yo se los traje porque fue muy particular, terminó ella condenada por no haber asistido a su hijo, cuando ella no podía ni siquiera asistirse ella. En el caso de violencia sexual también es un tipo, es cualquier acción que implique la vulneración de todas sus formas, con o acceso o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de la vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coacción, uso de fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Antiguamente, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio no se consideraba que era un delito. Ahora sí, y ahora en realidad desde el derecho penal se ve la situación del contexto y siempre se tiene que poner el acento en si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. El caso más emblemático en Corte Interamericana fue el caso de Campo Algodonero, que fueron los casos de las muertes en Ciudad Juárez. Generalmente
siempre fueron precedidas por violencia sexual y después los femicidios. Y en el femicidio era bien tajante el tema de lo que era la violencia contra la mujer, porque había mutilaciones en los pechos, mutilaciones en la vagina, es decir, que siempre cuando se le dice por su orientación de género es porque se ataca la feminidad, ¿sí? Y es por eso el derecho penal va específicamente, a veces en los cuerpos, a ver cómo esa mujer, qué tiene en su cuerpo, qué huellas trae de la violencia. Más allá de los testimonios y todo, la violencia se manifiesta en los cuerpos. Cuando es física, por supuesto, ¿no? En el caso BRP contra Nicaragua fue un caso de abuso sexual infantil. Entonces también en Calpo Algodonero nosotros tenemos parámetros respecto de abuso sexual de mujeres adultas y en el caso contra Nicaragua tenemos todos los patrones, digamos, para combatir y erradicar la violencia con respecto al abuso sexual infantil. Económica o patrimonial. La económica o patrimonial es menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales, perturbación de posesión o tenencia de propiedades, pérdida o sustracción o destrucción o retención, indebida de objetos, la limitación de los recursos económicos, la limitación del control de los ingresos. Es la típica que llega a la chica y le saca todo el dinero y se lo maneja a él. O directamente le saca, si tiene un estudio, le saca o le destruye el título universitario si llegó un universitario o de lo que fuera, para que no pueda trabajar. O los bienes que son de ella, por ejemplo, le saca la llave del auto, también es patrimonial, porque te retiene un bien que eso te hace que puedas agarrar e independizarte. O valores, o derechos patrimoniales familiares. Todo lo que te pueda limitar y que no te haga independiente. Es más, Simón de Beauvoir decía que la independencia de las mujeres dependía de la parte económica, es decir, que esta a veces parece como si fuera dentro de las violencias las tratamos, pero para mí es una de las más fuertes, porque si no tenemos una víctima empoderada o si no las han, por ejemplo, directamente turbación de posesión, se te quedan en la casa, no los podés sacar de tu propia casa, tenés los chicos afuera, hacen un desorden familiar que también implica un desorden tuyo personal para poder luchar en un proceso judicial. La simbólica tiene que ver con patrones estereotipados, con mensajes o con signos que traduzcan también dominación o desigualdad o discriminación. La típica también de si bueno, está gordita o hace determinados, digamos, patrones estereotipados, ¿no? Que discriminan. La política, bueno, es menoscabar o anular o impedir o obstaculizar la participación, tanto activa como pasiva, en el tema electoral. Las modalidades, acá en las modalidades es en el ámbito, y ustedes van a ver que esos tipos de violencia los tenemos en distintos ámbitos. Van a ser en la violencia, va a ser doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, contra las mujeres en los espacios públicos, violencia política y la violencia digital. Rápidamente, en lo que es violencia doméstica, que es una de las más, que es realmente un flagelo en la República Argentina y en muchos países, la ley nacional dice que es aquella que se ejerce contra las mujeres como integrante de un grupo familiar, ¿sí? Independiente del espacio físico donde ésta ocurra. Sí.
¿Me Sí, llamaron? te pidieron, y hay una compañera, si podés pasar la lámina anterior, Uy, perdón. Sí, un cómo no. segundito. ¿Está? ¿Acá está bien? No, la anterior, La la anterior. anterior. Yo igual, si quieren, les dejo el PowerPoint. Ahí está, Ah, claro. buenísimo, Esperen. buenísimo. La política. ¿Está? Sí, ¿Está sí. bien, Carla, o otra más? Compañeras, igual ahí les estoy escribiendo en el chat que para el material nos envíen ahí en el Forms y nosotras con muchísimo gusto le pedimos a las doctoras y ellas nos van a facilitar toda esta rica exposición que nos trajeron. Sí, por supuesto. Bien. Las modalidades son los ámbitos en los cuales estos tipos se explotan, ¿no? Se desarrollan. Entonces, la doméstica es bien en nuestras casas, ¿sí? Pues como integrantes de grupos familiares, independiente del espacio físico, ¿sí? Puede ser en tu casa, pero también puede ser en una, no sé si hay alguien que está llamando, o puede ser en un lugar, pero es familiar porque es entre el grupo familiar, ¿sí? Y tiene que ser dañar la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo también la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres, ¿sí? Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco por consanguinidad o por afinidad, ¿sí? El matrimonio también incluye las uniones de hecho, las parejas y también los noviazgos, ¿sí? Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, la relación ya finalizó, pero siguen los actos de violencia. Eso también significaría violencia doméstica, ¿sí? Yo acá les puse de cada, digamos, después de cada concepto, algunos fallitos que son de comisión y de corte, porque son comisión y corte interamericana es el estadio más alto en interpretación de los derechos, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera un ancho de espada en el truco. Contra esa interpretación, nadie me va a poder decir lo contrario. Ni la normativa vigente, nacional o provincial, ni siquiera sentencias de jueces. Es decir, yo podría llegar e ir a recurriendo si me vulneran este tipo de derechos conforme estas interpretaciones. Violencia institucional contra las mujeres es aquella realizada por los funcionarios, los profesionales, funcionarias, profesionales, personal, agentes pertenecientes a cualquier órgano del Estado, ente o institución pública, que tenga como fin retardar u obstaculizar o impedir a las mujeres que tengan acceso a política pública o ejerzan sus derechos previstos en esta ley. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a una comisaría, que es uno de los centros que pueden receptar las denuncias, y no le toman la denuncia, es una violencia institucional. Y ese funcionario o funcionaria puede ser pasible de una denuncia. Ustedes tienen que denunciarlo, porque tienen que tomarles las denuncias. Antes no tomaban las denuncias y las mujeres ante el desconocimiento se iban y venían al tribunal. Las denuncias se pueden hacer, como les dijo Marcela, en distintos efectores públicos, pero donde la hagan, el funcionario a cargo la tiene que tomar. Eso es un estándar básico que se recepta por convención y se recepta por ley nacional. Violencia laboral, esto también sucede en el ámbito laboral, ¿sí? Es cuando se discriminaliza a la mujer en el ámbito de trabajo. Puede ser un trabajo público o un trabajo privado. Y obstaculiza su acceso al empleo, es decir, se obstaculizó directamente al ingresar o a la contratación o un ascenso o la estabilidad o la permanencia en el mismo, es decir, te van hostigando para que renuncies, eso es violencia.
o te exigen supuestamente estado civil, si sos casada no te quieren tomar, o en cuestiones de maternidad, o la edad, o la apariencia física, o la realización de un test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. ¿Sí? Si nos dan un dispar, una dispar remuneración respecto de igual tarea, respecto de un hombre, eso también es violencia laboral. También incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora para lograr su exclusión laboral, que era lo que yo les comentaba, que generalmente a veces se hace y se tiene que denunciar. Violencia contra la libertad reproductiva y obstétrica. Estos son los dos tipos de violencia que tienen que ver un poco con la maternidad. En la reproductiva es cuando se te vulnera el derecho a las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo de esos nacimientos. Es decir, yo no quiero o quiero tener hijos, no me tenés que dar pastillas anticonceptivas para dejar de tener hijos, sería una violación, como al contrario. Es decir, si yo no lo quiero tener por determinada circunstancia, no me tienen que obligar a tener, ya sea por mi pareja o por quien sea, una costumbre familiar o lo que sea. La violencia obstétrica es aquella que se ejerce por personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos. Es decir, que la mujer ya está en su proceso de reproducción y tiene un trato deshumanizado o un abuso de medicación o patologización de ese proceso natural. Hubo un caso muy resonante que también se los traje, que es ID sobre Bolivia, que es de una sentencia de Corte Interamericana del 30 de noviembre de 2016. En este caso, esta mujer ID era peruana, había migrado a Bolivia y llega a un efector público para dar a luz a su hijo. Cuando da a luz a su hijo, no solamente da a luz, sino que el cirujano, sin pedirle un consentimiento informado, le ata las trompas. Directamente le ató las trompas para que no tuviera más hijos. Esa sentencia, ese estado fue condenado porque violó esta libertad de reproducción que tenemos todas las mujeres y paternalizó en forma violatoria de todas las normativas de derechos humanos, mutilando a una mujer, porque directamente, mejor dicho, le habían ligado las trompas, sin consentimiento de esta. Entonces hubo una condena internacional. Y en este caso también se habla de la interseccionalidad, porque era una mujer que estaba sola, era migrante y embarazada. Es decir, estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Violencia mediática contra las mujeres. La violencia mediática contra las mujeres es aquella que, publicación, difusión, mensajes o imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, ¿sí? De manera directa o indirecta, que promueve la explotación de las mujeres o sus imágenes, ¿sí? Que las difame, que las discrimine, que las deshonre. Esto realmente ahora se está dando mucho con el tema de lo que es todo lo que es la telecomunicación. Violencia contra las mujeres en los espacios públicos, aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte, en los centros comerciales, a través de conductas o presiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad o integridad o la libertad o su libre circulación. Es decir, por ejemplo, que no te dejen entrar a un determinado colectivo o entrar y recibir manoseos por parte de alguna persona. Violencia política
pública y política contra las mujeres, también fundada en género, es decir, que es por el solo hecho de ser mujer. Entonces se media intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, puede haber una persecución, puede haber acoso, puede haber amenazas, siempre está en el límite de que se impide el desarrollo de las mujeres en la vida política y el acceso de los derechos. ¿Por qué? Y esto es fundamental, porque el proceso democrático depende de la representatividad. La mayor parte de la sociedad o de la población, en la mayor parte de, digamos, en números, somos en mayoría mujeres. Entonces, en la representatividad, es muy importante que las mujeres lleguen a determinados estados, a determinados lugares, ¿no? Ya sea ejecutivos y legislativos, especialmente los legislativos, pues son los que forman las leyes. El ejecutivo es el que gestiona, pero si estas mujeres no llegan a tener acceso a una vida política, tampoco van a poder tener una posibilidad de que alguien las elija. Entonces, ¿qué pasa? Le hacen una barrera de contención con amenaza, con acoso, para impedir que estas personas puedan acceder a esos derechos o a esos cargos políticos. Violencia digital, que bueno, se ve, como yo les decía, se ve mucho. También toda acción o omisión contra las mujeres basada en el género, cometida, instigada o agravada, ya con utilización y apropiación de la tecnología y la información y en las telecomunicaciones, ¿sí? Acá es todo lo que es bien telecomunicación y violencia digital, en redes, uso de imágenes, videos, desnudeces, reproducción de discursos también misóginos, patrones estereotipados también sexistas. Esto es violencia digital. Bien. Algunas garantías mínimas del procedimiento, como les dije, la gratuidad. Obtener una oportuna respuesta y que sea efectiva. Ser oída personalmente por el juez. La opinión tiene que ser tenida en cuenta. Es más, en los procesos penales, si hay medios de, por ejemplo, de probation o abreviados, se le pide a la víctima si consiente o no. La opinión tiene que siempre se tiene que tener en cuenta. Se tiene que proteger también su intimidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos penales, especialmente en los casos de abuso sexual, ¿qué hace la contraparte? La contraparte siempre va a decir que no, pero estaba con faldita corta, o tenía una vida licenciosa, o era prostituta, o lo que fuera. Ese tipo de expresiones forman parte de la intimidad y no recaban ningún tipo de elemento de prueba que en el hecho concreto, cuando hay una violación sexual, que lo único que tenemos que ver es si fue consentido o no, es lo que se tiene que evaluar. Actitud probatoria, no revictimización. Quiero seguir más adelante a ver quién. Respecto, bueno, de quién la parte de denuncia habló Marcela, bueno, ¿quién aguante quién? Ante cualquier juez o jueza de fuero o instancia o el Ministerio Público Fiscal en forma oral o escrita, ¿sí? ¿Quién puede denunciar? La mujer afectada o su representante legal, la niña o adolescente o quien a través de sus representantes legales. Cuando hay una contradicción de intereses, puede presentarse la niña y es asistida por un asesor o un defensor. Cuando hay intereses respecto de los padres, intereses contrapuestos con respecto de los padres, o cuando tenga una discapacidad o por su condición física, también puede formulársela cualquier persona. En los casos de violencia sexual, la persona tiene que realizar la denuncia y si la formula un tercero, dentro de las 24 horas, tiene que ir a ratificarla, la denuncia. Y las personas que desempeñan laboralmente servicios de asistencia educativo, es decir, los efectores de públicos o privados,
de salud, los sociales, los educativos y de salud, públicos o privados, tienen la obligación de denunciar si ven casos de violencia. ¿Cuáles son las medidas urgentes? Generalmente las medidas urgentes que son a petición o de oficio, es decir, que la puede librar el juez cuando ve la situación, en cualquier etapa del proceso. Primero es ordenar la prohibición de acercamiento del agresor. Ordenar también al presunto agresor que cese el acto de perturbación o de intimidación. También se puede restituir en forma inmediata los efectos personales de la parte peticionante, porque muchas veces la persona, la víctima, se va de la casa, entonces no tiene sus efectos, los efectos de los chicos. Entonces, ¿qué se puede hacer? O restituirla a la casa, expulsar al agresor y restituirla a esa casa, independientemente de quién tenga la titularidad de la casa, o ir, acompañarla y sacar todos los elementos que necesite esa persona para poder su vida normal, ¿no? O ordenar medidas de seguridad que son o cercos perimetrales o botón antipánico, es decir, todas las medidas necesarias para la seguridad de la persona y de su grupo familiar. Bien. También, bueno, se ordena la supresión de contenido si hubo contenido en redes sociales, que también muchas veces pasa. Prohibición de contacto del presunto agresor, y el presunto agresor, generalmente las medidas se toman respecto de la casa y también de los círculos laborales o de estudios o de trabajo. También hay medidas urgentes respecto de los casos de violencia doméstica que son específicas. Por ejemplo, que el presunto agresor no enajene, porque lo primero que hacen es venden las cosas, o disponen, destruyen, ocultan, trasladan los bienes gananciales. Ordenar la exclusión del agresor, que es lo que se hace en forma inmediata generalmente, o se ordena el reintegro, como ya les comenté. Se acompaña a la mujer a su domicilio a retirar los efectos. Esto ya un poco les comenté en las otras. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la violencia tiene un círculo de violencia. Esto ya viene estudiado desde hace muchos años. En una primera fase hay una acumulación de tensión, que es cuando empieza esa forma de hostigamiento, de el insulto, de la vejación, de el maltrato, la manipulación, los asustos, eso también que se ha considerado tortura. Levantarte cada 4 horas, a las chicas no las dejan dormir. Una de las formas que te pueden quebrar también es cuando no tenés un sueño, las 7 horas o 8 horas que una persona necesita para dormir. ¿Qué hace el maltratador? Como hacían antiguamente en la dictadura, te despiertan cada 3 horas. Así, o con baldes de agua, cosa que las chicas se levanten, y esa sensación de atemorizar, van atemorizando y va va rompiendo los lazos emocionales que tenemos como estructura para quedar paradas. Después viene, en una segunda fase, el estallido agudo, que es cuando es la violencia más fuerte, son las violencias físicas, los golpes, las palizas, que es cuando ahí nos llega la víctima, muchas veces nos llega al tribunal, con golpes, con tajeadas o golpeadas con palo, o palos con clavos también. Ahí ingresa a veces el sistema empieza a hacer todo el proceso de acompañamiento también, pero también tenemos una fase que es cuando empieza ese proceso, el agresor empieza, digamos, a
a manipular de nuevo. Y esa manipulación se llama la luna de miel o reconciliación. Se disculpan, dicen que no lo van a volver a hacer otra vez, que fue un rapto de locura, que inventan mil excusas para que haya esa reconciliación. En esa reconciliación o en esa luna de miel es cuando las víctimas vuelven al tribunal o vuelvan a fiscalía y dicen que quieren levantar las denuncias, ¿sí? Que si hubo una violación, dice que no fue tal, que hubo consentimiento, que ella había consentido, o se rectifican, que en realidad no la golpeó, sino que se cayó, que fue un accidente. Eso se produce en la luna de miel. ¿Y por qué les puse estos puntos para reflexionar y que tienen que también que ver con el círculo de violencia? Primero, ya por ley están prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que estamos en una situación que son situaciones que hay disparidad de poder. Entonces, no se median y no se concilian dos personas que están en una situación en desventaja de poder. Entonces, la mediación no se puede aplicar. Cuando vienen después con respecto de las retractaciones o las manifestaciones de que, exculpando a los victimarios, manifestando que las relaciones fueron consentidas, esto es parte y es normal del cuadro de violencia, ¿sí? Y forma parte del círculo de violencia. Por eso también los operadores y las organizaciones de las cuales ustedes forman parte no se tienen que frustrar. No se tienen que frustrar que una víctima reciba una paliza y después al mes que viene, cuando ustedes la acompañaron al juzgado, hicieron la denuncia, la vuelvan a ver con el victimario, porque forma parte de ese círculo. Entonces hay que contenerlas, hay que ayudarlas, hay que poder visibilizarlas que están en ese círculo de violencia, que después va a pasar de nuevo lo mismo, porque como ustedes vieron, es cíclico. Es la luna de miel, pero después va a volver de nuevo una tensión, un proceso de tensión que puede llegar a suceder porque les hizo mal la comida, porque generalmente son cuestiones hasta muy, muy chiquitas. No tenía la comida, lo que nos cuentan las víctimas, no tenía la comida caliente, o no era lo que él quería, o le planchó mal la camisa. Eso estalla la violencia, una violencia más grave. ¿Y qué pasa? La víctima, como le da vergüenza después venir y decirle a sus amigas que la volvió a pegar, muchas veces se calla, ¿sí? Entonces no hay que frustrarse porque esto es parte del círculo. Y las víctimas en algún momento, cuando toman ese empoderamiento, salen del círculo. Entonces hay que acompañarlas. Desde la sociedad civil, yo les puse también para reflexionar, y desde las ONG especializadas, hay que fortalecer a las sobrevivientes. No hay que dejarlas solas. Hay que acompañarlas en el proceso, más aún en situación de las mujeres migrantes que tienen un plus de vulnerabilidad. Es decir, creo que ustedes son las mejores que pueden acompañar a sus compañeras a transitar el proceso. Es decir, desde el Poder Judicial estamos haciendo un trabajo, pero desde la asociación civil necesitamos la ayuda para que tengan esa contención que la tienen que tener de la familia, de las amigas y de las organizaciones. Y también hay que visibilizar los prejuicios para poder neutralizar, ¿sí? Porque es verdad que en muchas sentencias judiciales hay prejuicios. El prejuicio es como un atajo mental que muchas veces criminaliza a las mujeres y también exime de responsabilidad al agresor. Por ejemplo, en las sentencias, y se han hecho estudios respecto a las sentencias, específicamente las penales, se le dice, bueno, pero esta mujer es mendaz, lo denunció, no le pegaba como decía que le pegaba, o no, él no la amenazaba de esa forma. ¿Cómo puede decir que la amenazaba si la tenía como una reina?
O esta mujer es fabuladora, miren, ya lo denunció una vez, volvió, después se retractó, ahora lo vuelve a denunciar. O es una estratega, no, lo que quiere es quedarse con la casa. O es una mala madre, o es una buena madre, que era lo que yo les dije de el preconcepto y el estándar que se utilizó en el caso Páez para condenarla a ella. Le decía, era una buena madre de familia, no se tendría que haber dejado que al nene le pegaran. Es decir, eso es un prejuicio también, era una categoría jurídica, pero termina siendo un prejuicio, porque a veces no es ser mala o buena madre. Hay situaciones de contexto que liman a las personas, que no pueden dar respuesta ni para defenderse en forma personal y tampoco para su grupo familiar. Por eso nosotros tenemos que ayudar a esa contención. También se hablaba de la mujer seductora o corruptora, muchas veces para criminalizar a las mujeres o para justificar las violaciones. Bueno, pero ella se lo buscó. No, por más que una mujer con su belleza, porque encima, fíjense que el mito de la mujer seductora o corruptora es un mito ancestral, viene del mito adánico, viene del mito de la Eva que corrompía a Adán. Es tan arcaico como eso. Las mujeres no corrompen, las mujeres son libres y pueden estar en una situación de libertad. Y hay situaciones de los hombres que se tornan violentas y esas situaciones de violencia hay que pararlas y mostrar el prejuicio. Porque cuando mostramos el prejuicio, lo podemos neutralizar, aún neutralizando sentencias. Y en la Corte de la Provincia de Santa Fe nosotros hemos neutralizado sentencias. Una de ellas, por ejemplo, que se me ocurre ahora, se llama el caso Ramonda. En el caso Ramonda, la chica llega condenada, en primera instancia la condena, en cámara la condena y llega a corte, y habían dicho que ella se había, es como que se había tomado, digamos, se había hecho la novia de una persona grande para que le dejara una herencia. Y en realidad no, había sido la mujer de toda la vida. Y se tuvo que acreditar que el juez había tenido un preconcepto por la diferencia de edad entre una persona que capaz tenía 80 y una mujer que tenía 40 años, ¿sí? Pero también hay que visibilizarlo, atacarlo, porque muchas de las veces no tienen respaldo probatorio. Entonces así las sentencias pueden agarrar y dar vuelta esos precedentes. Bien, espero que con este, digamos, pantallazo rápido les haya dado, digamos, una forma de cómo se están viendo los casos desde el Poder Judicial y las debilidades que tenemos, por ejemplo, específicamente en la parte penal, que generalmente, como son casos de la violencia doméstica que se hacen en la esfera privada, hay que apuntalar a las víctimas, ¿sí? Hay que apuntalar a las víctimas, y me parece que en eso ustedes pueden tener muchísima